Y la metodología de estudio pues es repasar con el director. Entonces llego a la oficina y me dice, a ver Hilda, párate, siéntate, ríete, estás contratada 5 años. Por eso es tan padre tener buenos textos, porque tienes algo hermoso que comunicar. Para detenerla, un grupo de científicos promueve en el gobierno federal el Sistema Nacional de Investigadores. En ese momento, don Pablo de Ballester era el archimandrita de la Iglesia Católica Ortodoxa. Lo tomé como una gran profesión, era yo muy puntual en mi trabajo, muy respetuosa de mis diálogos. ¿Cómo fue su época formativa, maestra? Alfredo Ortega Rubio es el primer egresado del doctorado en Ciencias con especialidad en Ecología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en 1986. Ha obtenido 3 premios nacionales entregados en mano por el presidente de la República. La presea Lázaro Cárdenas 2013 como egresado distinguido del Instituto Politécnico Nacional. El Premio Nacional Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2003 y el Premio Nacional al Mérito Nacional Forestal y de la Vida Silvestre 1993. Ortega Rubio ha dirigido 159 proyectos de manejo de recursos, restauración ecológica e impacto ambiental. Todos ellos de gran envergadura, desarrollados por decenas de investigadores y técnicos bajo su coordinación. Entre ellos, los que permitieron crear y desarrollar las reservas de la biosfera de Sierra La Laguna, Desierto del Vizcaíno y Archipiélago Revillagigedo. Desde 2004, Ortega Rubio es investigador titular E, la máxima categoría de la carrera de investigador en los centros de investigación del sistema CONACYT de la República Mexicana. El objetivo fundamental a lo largo de 39 años de vida profesional de los trabajos de investigación realizados por Ortega Rubio ha sido el generar, a través de la investigación científica, las alternativas viables tanto para la conservación de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas, como para la mejoría de la calidad de vida de los pobladores locales en las zonas de influencia de las ANPs de México. Alfredo Ortega Rubio. Hola, ¿qué tal mis queridas amigas y amigos de Escenarios? Hoy contamos con la presencia, con la distinguida presencia de una de las personalidades científicas más acreditadas de América Latina, el hombre de la congruencia científica, el hombre con resultados elegibles, el doctor Alfredo Ortega Rubio. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su hogar. Al contrario, para mí es un honor estar en este programa. ¿Cómo fue la infancia del doctor Ortega? Primero que nada, ¿dónde nace el doctor Ortega? Yo nací en la Ciudad de México en el año de 1956. Era otro México. Mis padres, el señor Rodolfo Ortega y la señora Sara Rubio, ambos eran obreros en aquella época. Debido a situaciones familiares de orfandad, en el caso de los dos, no concluyeron la primaria. Entonces, para ellos, pues el hecho de que sus hijos estudiaran fue la prioridad en su vida. En aquel entonces, en México, el tener un título universitario, una licenciatura, daba una capilaridad social tremenda. En los años 50, México se le llamó el milagro mexicano en la economía mundial. Quien era médico, quien era ingeniero, quien era arquitecto, quien era licenciado, tenía acceso a unos salarios muy generosos, decorosos. Era un país completamente diferente y a lo largo del programa me voy constantemente a referir a ello, porque es muy importante para las nuevas generaciones que comprendan que hubo otro país, ¿no? Mi madre, al casarse, a la usanza de aquel entonces, deja el trabajo, lo cual quiere decir que con el salario de un obrero se podía mantener, con muchas limitaciones, pero se podía mantener
decorosamente una familia de 6 o 7 personas. Los primeros años de mi infancia, los 5 primeros años, pues mi papá buscando fondos extras, él era trabajador en aquel entonces de Teléfonos de México. Era cuando se estaban construyendo las centrales telefónicas en el país, entonces el hecho de ir a otro lugar significaba ingresos extras importantes, se les duplicaba el sueldo. Todos los primeros años de mi niñez las pasé, los 5 primeros años, en muy diferentes lugares. A los 6 años, ya para entrar a la primaria, mis padres deciden regresar a la Ciudad de México para dar estabilidad. Sí, con limitaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, teniendo 6 años, fuimos a radicar a la Unidad Legaria. La Unidad Legaria está enfrente de la colonia Santa Julia, que es un rumbo bravo, es un rumbo pobre en la Ciudad de México. Para los habitantes de la colonia Santa Julia, nosotros vivíamos en la humildad legaria, ¿no? O sea, era realmente una zona deprimida económicamente. De ahí vamos a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl, que es otra zona realmente con muchas carencias en aquel entonces. Ciudad Nezahualcóyotl se encuentra a la salida rumbo a Puebla, en lo que era el lecho del lago de Texcoco, calles sin pavimentar. Cuando llovía el lago se desbordaba, o sea, era una fiesta para un niño. Y en aquel entonces era muy libre de todo, era muy seguro. Los niños andábamos en autobús chiquitos con las mochilas, jugábamos en la calle sin ningún tipo de problema. ¿Cómo nace la vocación científica? Como vocación, no es una vocación en el aspecto científico, sino más bien es una actitud de ser interrogante, de ser inquisitivo, de ser crítico. Lo que sí es una vocación fue el estudiar biología. Biología para un servidor desde mi más tierna infancia. Por ejemplo, mis tíos me decían que cuando íbamos al campo a jugar, mientras los otros estaban jugando fútbol, un servidor se la pasaba tomando notas del comportamiento de las hormigas, de los bichitos que andaban por ahí. Y estoy hablando de que en los años 60, en los años 70, estudiar biología era un acto heroico, porque no era una carrera reconocida como ahora. Y valga el caso de la anécdota de que cuando en el año de 1977 obtuve mi título profesional de biólogo, mi mamá reunió a sus amigas allá en Ciudad Nezahualcóyotl, y en esa reunión les comentó muy orgullosamente que su hijo, su primer hijo, había obtenido su título universitario de licenciatura. Las amigas la abrazaron, la felicitaron y le preguntaron, y bueno, ¿y su hijo qué estudió? ¿Medicina? ¿Abogacía? ¿Ingeniería? Él dijo, mi mamá, no, él estudió biología. Se hizo un silencio sepulcral en la reunión. Y entonces una de ellas comentó, y bueno, ¿y qué hace un biólogo? Y mamá le dijo, bueno, pues él estudia las plantas y los animales. Y se hizo otro silencio sepulcral en la sala, ¿no? Entonces una señora pues comentó, así como para romper el hielo, dijo, bueno, dice, pues qué bueno que estudien algo, peor es que anden de vagos, ¿no? Eso fue en ese entonces el enfoque que se tenía de alguien que estudiaba una carrera que no era la tradicional. ¿Por qué estudié biología? Todavía me sigue maravillando la naturaleza, la diversidad de la vida. La semana pasada, por ejemplo, iba entre las oficinas del centro y me encontré una avispa azul, metálica, iridescente, y realmente me maravilló, ¿no? Y más que nada porque estaba interaccionando con otras avispas que utilizan el lodo para hacer sus nidos. Siento que estudiar biología no es solamente para hacer lo que uno quiere, porque finalmente uno estudió con dinero público y uno trabaja con dinero público, pero hay muchos aspectos en los cuales un biólogo puede intervenir para el beneficio de la sociedad. Platícanos un poquito acerca de su formación académica, doctor. Bueno, básicamente quiero remarcar que todo fue en instituciones públicas. La primaria la estudié en la Escuela Voceadores de México, o sea, era una escuela dedicada a los hijos de quienes vendían periódicos en las calles, los que voceaban los periódicos. Sí entré muy pequeño a la escuela.
Aquí quisiera remarcar que de niño, cuando vivía en Veracruz a los 3 años, hubo la feliz circunstancia de que una vecina en los departamentos donde vivíamos era una profesora. Entonces ella me enseñó a leer de muy pequeño y a hacer operaciones aritméticas básicas. Entonces cuando me lleva mi madre para entrar a la escuela, pues no había lugar. Y entonces mi mamá pidiendo lugar y estando la maestra de este lado con un oficio al revés, un servidor con el oficio al revés, la maestra diciéndole que no hay espacio, comienza a deletrear Secretaría de Educación Pública, diciéndole a mi mamá. Entonces la maestra dice, ¿sabe leer su hijo? Sí. Ah, y también sabe hacer multiplicaciones y operaciones. Tráigalo, consígale un banco, una silla y tráigalo, aquí le vamos a dar espacio. De la Escuela Voceadores de México, que por cierto, en ese entonces se nos daban para este tipo de estratos sociales desayunos, eran los desayunos del INPI. Toda la niñez fue pues estar apoyado desde el punto de vista alimentario por el Estado mexicano. De ahí paso a la Escuela Secundaria Federal Jicotenca, también en Ciudad Nezahualcóyotl, y posteriormente paso a la Vocacional 6, también una escuela pública del Politécnico, y luego de ahí a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ortega Rubio fue asimismo jugador, strong safety, del equipo de fútbol americano Búhos Poliguinda, llegando a ser capitán de la selección Burros Blancos del Politécnico, que disputó en 1985 el clásico Poliunam con motivo del 50 aniversario de la fundación del IPN. Básicamente desde la adolescencia a un servidor le dio por integrarse a equipos deportivos. Y al respecto de qué tan importante es, quisiera pues relatar una experiencia de vida. Cuando salí de la licenciatura en 1977, en los equipos de fútbol americano en México hay una elegibilidad que va aparejada, dijéramos, con la época de formación de un estudiante. Tiene uno 10 años de elegibilidad. Por haber ido muy rápido en la escuela, cuando salí de licenciatura me quedaban 5 años para jugar fútbol americano, pero en el equipo Búhos. Pero tenía que estar inscrito en una escuela del Politécnico. La mayoría de mis colegas de la escuela, les comento, en aquel entonces había trabajo, decidieron irse por la ruta del trabajo. En mi caso, el fútbol americano era mi prioridad en aquel entonces. A ese grado fue la devoción al deporte. Entonces me planteé, bueno, voy a estudiar otra licenciatura para poder estar inscrito y acabar mis 5 años de fútbol americano. Me puse a ver todas las licenciaturas en el Poli y realmente mi vocación es la biología. Entonces, así como inspiración divina, se me ocurrió, bueno, si para estar inscrito en el Politécnico no tiene que ser necesariamente una licenciatura, y para poder seguir jugando, pues voy a estudiar la maestría. Entonces, el hecho de haber estudiado la maestría, y cuando acabé la maestría me quedaban todavía 3 años para jugar fútbol americano, me inscribí al doctorado. Es decir, en su momento el deporte fue mucho más importante, pero todo pasa por algo. Eso me permitió seguir por la ruta académica, posteriormente la investigación, que es una ruta en la cual tiene muchas satisfacciones, porque todo el tiempo te estás planteando preguntas, todo el tiempo intelectualmente estás muy activo. Hace 30 años, en 1985, un servidor estaba por concluir sus estudios de doctorado. Aquí en La Paz ya existía el Centro de Investigaciones Biológicas, en ese entonces. El Centro de Investigaciones Biológicas fue fundado por un biólogo experimental
que era el director general, con una larga tradición, tenía ya el Centro de Investigación en Biotecnología, y quien le sucede en la dirección general era un connotado biólogo pesquero con esos enfoques. Entonces había una área que se llamaba en ese entonces División de Biología Terrestre. A esta división le compete el estudio de los recursos naturales terrestres de esta zona. En aquel entonces era un grupo muy reducido que básicamente estudiaban los ácaros, los arácnidos. Había 2 personas que estudiaban los ratones y las serpientes. No encajaba en el contexto de que era un centro. En aquel entonces los centros de investigación estaban sectorizados en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Ellas querían resultados que fueran prácticos, y desde el punto de vista de la biotecnología y de la biología pesquera, todo lo que es pesquería hacia acuacultura, quedaba muy bien. Estuvieron a punto de cerrar esa división y se hizo un último esfuerzo antes de cerrarla, ¿no? Entonces se abrió la búsqueda. Básicamente pedían un doctor. En aquel entonces en México, saliendo o antes de salir de la licenciatura, había trabajo para todos. Difícilmente alguien seguía estudiando. No era un camino que siguiera la mayoría de las gentes. Un servidor lo siguió. Entonces, hace 30 años, realmente pues muy joven para aquel entonces, ya con el grado de doctor, tomé el reto de venir aquí al Centro de Investigaciones Biológicas a impulsar, a liderar esta área, y fue un reto muy bonito. Actualmente el programa de planeación ambiental y conservación es el más numeroso del centro, e indudablemente está con el mismo empuje que las otras áreas de investigación que se dan en el centro y que son más propicias, inclusive por la vocación. Estamos en una zona con amplios litorales, con muchos recursos marinos, pero se le dio un fuerte impulso al área de biología terrestre y a la conservación. Doctor, la restauración y conservación de las áreas naturales protegidas es un tema visible en varias de sus publicaciones. ¿Cómo logra crear y desarrollar su reserva? En primer lugar, es un esfuerzo colectivo que lleva aparejado la concitación y la integración de muy distintas voluntades y de mucho trabajo de muchísimas gentes. Estas reservas son para las generaciones actuales y las venideras de mexicanos, y se logran pues haciendo los estudios técnicos justificativos de una manera muy sólida, dando todos los elementos para justificar su creación, y también se llevan con mucho trabajo personal de mover las voluntades políticas de autoridades a todos los niveles, municipales, estatales, federales, que esa sí es una labor que en su momento a un servidor le tocó, pero ha sido muy satisfactorio que el resultado de estos esfuerzos haya redundado en aciertos tan tangibles como la creación de la Reserva de la Biosfera, el Desierto del Vizcaíno, la Sierra de la Laguna y las Islas Revillagigedo. Doctor, la siguiente pregunta es exactamente el título de sus 2 recientes libros. ¿Nos puede hablar acerca de ellos, de evaluación ecológica y diagnóstico social en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna? Sí, bueno, también estos libros son un trabajo colectivo. Los colegas que trabajamos para la creación de esta reserva nos dimos como el reto de hacer un diagnóstico de al cabo de 20 años qué había pasado con los aspectos biológicos y sociales dentro de ella. Básicamente encontramos que la reserva ha cumplido sus propósitos. Uno, de preservar el ambiente físico, el ambiente biológico, las relaciones ecológicas en esta región. Ha habido una reforestación natural e inducida de la zona, haciendo análisis con diferentes imágenes de satélite en diferente tiempo. Encontramos que ha crecido la cobertura vegetal,
que los diferentes grupos, todos ellos han crecido, todos los grupos taxonómicos, en número, en cantidad, y que en los aspectos sociales, si bien ha mejorado un poco, no lo que quisiéramos, cuando comparamos con lo que ha ocurrido fuera de la reserva, encontramos que el dinero que se ha canalizado a estas zonas ha funcionado muy bien para mantener el nivel de vida de los habitantes de la misma. Y eso nos da realmente mucha satisfacción. Más allá de la importancia biológica y ecológica de la cantidad de especies endémicas que se encuentran ahí, es un patrimonio para las futuras generaciones. Muchas veces se dice, bueno, se pierde una especie y ¿qué? Bueno, no sabemos si la cura de una enfermedad se encuentra en los elementos biológicos que se encuentran dentro de esos organismos. La producción de nuevos alimentos también puede estar en las especies criollas y autóctonas que se encuentran ahí. Pero más que todo eso, me quisiera referir a que esta zona es la principal área de la recarga de los acuíferos de la región del Cabo. La región del Cabo incluye en sus zonas de influencia la ciudad de La Paz, Todos Santos, Los Cabos, donde se concentra el 90% de los habitantes del estado. Es prioritaria su conservación para la recarga de los acuíferos en el estado más árido de México. Desde 1985, Ortega Rubio es, ininterrumpidamente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la República Mexicana y desde 2001 a la fecha es investigador nacional nivel 3. Más que mensaje, quisiera hacer una reflexión acerca del Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores surge en 1984, recuerden que estamos hablando de otro México. En 1984 los salarios de los investigadores estaban muy deprimidos con todas las devaluaciones y en ese entonces un buen investigador tenía las puertas abiertas en todo el mundo. Entonces, en la búsqueda de mejores salarios comenzó lo que se llamaba entonces la fuga de cerebros. Para detenerla, un grupo de científicos promueve en el gobierno federal el Sistema Nacional de Investigadores, que es un paliativo, porque da una beca que es muy significativa a los investigadores para que se quedaran en el país. Llegar al nivel 3 del SNI significa jugar con las reglas del mismo. Básicamente son publicar, ¿no? Lo cual tiene además una lógica, porque la manera en que avanza el conocimiento en nuestra sociedad es cuando queda plasmado en blanco y negro. Puede uno ser el principal erudito de un tema y si nunca lo escribe, pues cuando se muere se acaba ese conocimiento. Entonces el sistema te motiva, te estimula a publicar y eso queda para las futuras generaciones. Ahora bien, ingresar y mantenerse en el SNI es un esfuerzo. Cada vez son más los investigadores a nivel mundial que aspiran a publicar. Cada vez las revistas rechazan mucho más trabajos, especialmente de nuestros países. Quisiera comentar que por ejemplo, en una reunión reciente estaban investigadores de universidades públicas, privadas y de centros de investigación y nos reclamaban los profesores de las universidades públicas, es que ustedes nos llevan ventaja. ¿Por qué? Porque ellos tienen una carga muy fuerte frente a grupo. O sea, de 40 horas, si 20 dan clases y nosotros no, o damos pocas clases, pues realmente tenemos más tiempo para publicar. Pero ahí también los de las universidades privadas hicieron su comentario. Por ejemplo, un profesor de una universidad pública dé o no clases frente a grupo un año, le siguen pagando. En una universidad privada no. En una universidad privada, si no se juntan 15 potenciales estudiantes interesados, pues no se abre el curso y no le pagan al profesor. Un investigador, por ejemplo, del Tecnológico de Monterrey, que era la colega que estaba hablando, ingresan al SNI con todo eso y además el SNI es la universidad a quien le paga la beca, si quiere pagársela. Entonces, pues un servidor considera que en centros como el nuestro, que estamos básicamente dedicados a la investigación, pues sí debiera ser como, dijéramos, una obligación moral estar dentro del Sistema Nacional de Investigadores. No necesariamente todos
tenemos, dijéramos, ese objetivo, sino muchos colegas están conformes con publicar a un ritmo menor, pero a formar recursos humanos muy valiosos o a hacer otras actividades que también son altamente redituables para nuestro país. Ortega Rubio ha dirigido 56 tesis, todas ellas concluidas, 28 tesis de doctorado, 22 de maestría y 6 más de licenciatura. Yo creo que es indudablemente una de las actividades académicas más satisfactorias que un profesor, un investigador puede realizar. Cada alumno representa una oportunidad de apoyarlos en su formación, en su superación académica. Cada alumno que ha egresado representa en sí mismo un aporte muy satisfactorio para el beneficio de nuestro país. ¿Qué es para el doctor Alfredo Ortega el reconocimiento? Bueno, el reconocimiento en primer lugar es un reconocimiento colectivo, no a una persona. Y aquí quisiera comentar que, y eso lo aprendí muy bien en el fútbol americano, si un equipo gana es porque todos hacen su trabajo. Y sí, hay diferentes posiciones, está el corredor que anota, pero si tú te fijas en los equipos profesionales, el corredor que anota va y felicita a los tackles que le abrieron el espacio para que él llegara. Los reconocimientos que un servidor ha tenido en fortuna obtener, los reconozco como una distinción para todos los trabajadores del CIBNOR. Todos ellos, los administrativos, los técnicos, los colegas, hacen su parte para que los investigadores, que seríamos el equivalente a los corredores en el fútbol americano, podamos anotar touchdown, pero es un reconocimiento a todos. Y yo en cada uno de estos reconocimientos siempre le he agradecido a los colegas de la institución que han facilitado que uno llegue hasta ahí. Asimismo, un reconocimiento significa el poder levantar su voz más fuerte y más lejos, y eso lo tiene uno que ejercer con sabiduría y en beneficio de nuestra institución y en beneficio de nuestro país. Doctor, como sociedad, ¿cómo podemos cooperar con el desarrollo del quehacer científico? Pues agradezco la pregunta, pero yo la pondría al revés. Más bien los científicos, ¿cómo deberíamos promover el desarrollo de la sociedad? Y en ese sentido, yo considero que nosotros, por estar financiados con dinero público, debemos obligatoriamente hacer investigación que sea pertinente, que esté orientada a resolver problemáticas y que siempre tenga una cultura de defender con valentía aquello que nosotros consideramos que es importante para nuestra sociedad y para nuestro país. Creo que van en proporción al esfuerzo realizado. Si tuviera que elegir tres, uno de ellos tuvo que ver en el año de 1994. Fui invitado a la Residencia Oficial de Los Pinos, donde después de 6 años de estar gestionando los decretos de reserva para la Sierra de la Laguna y el desierto del Vizcaíno, atestiguar cómo el presidente en turno firmaba estos decretos presidenciales que protegen estas dos áreas. En ese momento se me salieron un par de lágrimas ahí en Los Pinos, porque fue un reconocimiento importante a una labor desarrollada por muchos colegas. Otro de ellos, también muy significativo, tuvo que ver en los años 90 se gestionó un convenio con la UNAM para que en ese entonces los colegas de la institución
especialmente los de biología terrestre, que no tenían todavía su grado académico, maestría o doctorado, pudieran hacer aquí su maestría y su doctorado sin tenerse que desarraigarse de la ciudad de La Paz. Y al cabo de muchos años, por ahí del 2007, estos colegas se reunieron. Un servidor no tenía ningún cargo en la institución, no tenía ni siquiera esperanzas de llegar a un cargo en la institución, y sin embargo me entregaron ellos de su corazón un reconocimiento por ese apoyo. Eso lo atesoro mucho. Y finalmente, el más significativo y que atesoro en el corazón es que en su momento en que se ha dado la oportunidad de que la comunidad de nuestro centro se exprese, que son comunidades complicadas, tanto en las universidades como en los centros de investigación, pues coincidimos muchas personas críticas, muchas personas analíticas. Es difícil concitar un respaldo mayoritario en el sentido de reconocer a una persona pues con confianza y con respeto, y en ese sentido pues son reconocimientos muy importantes, muy valiosos para un servidor. ¿Qué falta por aportar a la investigación científica en materia ambiental por parte del doctor Alfredo Ortega? Bueno, en realidad uno siente que falta muchísimo. Estamos viviendo realidades importantes, lacerantes en nuestra región, en nuestro estado. Están las iniciativas de minería a tajo abierto, están iniciativas de minería submarina de arenas fosfóricas, está otra vez la escalera náutica, y se requiere mucha investigación para que las áreas naturales protegidas del estado, de la región, fundamenten a aquellos que las llevan sus decisiones. Falta mucho por hacer. Sin embargo, yo sí quisiera comentar, para tranquilidad de los jóvenes investigadores que están aquí, que en su momento pues uno debe reconocer hasta qué punto está haciendo aportaciones valiosas y decorosas. El viernes pasado fui a un seminario de posgrado, y al final que acabó el estudiante, un colega de mi generación hizo una pregunta, y oí a dos estudiantes atrás diciendo: y bueno, ¿quién es él? Dice: pues es otro de los ninis. Y yo me quedé así sorprendido, ¿no? O sea, el término nini a un investigador maduro. Y ya después que escuché y que deduje por qué ese término, entendí que se nos dice, pues ni se mueren ni se jubilan, nos están quitando espacio para nosotros. Entonces yo espero retirarme a tiempo para dejar espacio a las nuevas generaciones. La familia, que es para el doctor Ortega. Me gustaría sustentar como biólogo el por qué es tan importante la familia, y meditando sobre ello, indudablemente nuestros ancestros fueron siempre gregarios. Nosotros venimos de ancestros que estaban en manadas, posteriormente en clanes. Evidentemente un clan que cuidaba de los suyos, en sus genes que estaba a cuidar de los suyos, tenía mucho más posibilidades de prevalecer que aquellos que eran egoístas. Entonces la familia es tan importante porque genéticamente, porque psicológicamente tenemos imbricados nosotros el hecho de cuidar y ser cuidados por los nuestros. Esto de que la sangre llama es bien cierto. En las malas y cuando tragedias y que todo va mal, al final volteas y los que están es la familia. Entonces la familia es algo que debemos atesorar, cuidar y que debemos reconocer como lo más importante. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista, por esta plática. Es un honor estar aquí contigo. Gracias, doctor. Al contrario, es un honor. Y es un honor porque al doctor Alfredo Ortega lo colocan sus resultados humanos y profesionales en un lugar muy privilegiado, en la excelencia científica que da la nación.
Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Al contrario, doctor, gracias por su distinguida presencia en escenarios. A ustedes, amigos, gracias por su amable presencia. Los esperamos hasta un próximo Escenarios de Platino con el doctor Alfredo Ortega. Muchas gracias. Gracias, doctor. De 1980 a 85, un servidor trabajó bajo la égida del doctor Gonzalo Hafter en las dos primeras reservas de la biosfera de nuestro país. La reserva de la biosfera de la Michilía y la reserva de la biosfera de Mapimí. Ahí fue cuando un servidor se dio cuenta de la importancia que tienen las áreas naturales protegidas para las actuales y sobre todo para las futuras generaciones de mexicanos. Cuando llegué a Baja California Sur en 1986, el porcentaje de áreas naturales protegidas en nuestro estado no era muy significativo. Actualmente el 43% del estado es área natural protegida y creo que eso es una aportación colectiva pero coordinada que ha sido muy significativa. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera, más hermoso ni más luciera, caballero, y es andar, andar, reduce la cera al andar, andar. Te lleva hacia los aguares y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fuses almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que te recorreré cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero,